Manuel, ¿cómo va todo? Y bueno, nada, sin preámbulos, adelante, como si fuera un tema musical, arrancá con tu editorial y Bueno, después bueno. vamos al debate. Buenos días a todos y todes. Me cuesta, ¿eh? Me cuesta. Pero bueno. Bueno, hoy quería usar como disparador el viaje de Milei a España, eh, que bueno, creo que los venía escuchando a ustedes hablando de la necesidad que la gente converse, se interese, para poder entender entre todos, porque creo que esa es la clave de lo que está pasando, y lo que está pasando es gravísimo, como decía Berkovich en su columna. Lo que está pasando es que concretamente vinieron a destruir el modelo de país en el que nacimos y en el que nos criamos. Y lo dijeron, ¿eh? Dijeron claramente: queremos volver a la Argentina de comienzo del siglo XIX. ¿Y qué pasaba en esa Argentina? Que no había clase media, que se trabajaba de sol a sol, como se decía, porque no había derechos. O sea que no había aparecido el radicalismo, y que después, obviamente, no había aparecido el peronismo como hecho maldito, digamos. Y ellos llevan desde entonces el sueño húmedo de tratar de volver todo para atrás, de que desaparezca la posibilidad de que los trabajadores en actividad o quienes ya estamos jubilados no tengamos la posibilidad de que con ese trabajo tener una vida más o menos digna. Más o menos digna significa que tengas tu techo, que tengas tu calefacción, que mandes a tus hijos a la escuela, que tengas salud, y que puedas vivir, en el caso que te jubiles, de esa jubilación, o sea, de lo que trabajaste. Eso es lo que vienen a hacer desaparecer. ¿Por qué lo están pudiendo hacer? Porque la gente no está entendiendo. La mayoría de la gente han logrado instalar, y no es nuevo, sino que viene de antes, y este tipo lo está usufructuando, una gran ignorancia política. Tan grande que hasta abominan de la palabra política, cuando en realidad la política es lo único que nos puede permitir a los ciudadanos comunes tener posibilidad de decidir sobre nuestro destino y el de nuestros hijos y el de nuestros nietos. Sin embargo, nos han hecho odiar lo que realmente puede ser la única herramienta que tenemos. Bueno, en ese sentido de que la gente no entiende, quiero poner una mirada respecto de este viaje. Todo el mundo sabe que Milei está en España, que es uno de los, no sé, sexto, séptimo viaje que hace por motivos personales y políticos personales, que no son cosas que necesita el país, y la mayoría de los medios obsecuentes del gobierno lo presentan como el gran estadista que es, y que Argentina está en el mundo. Y los medios, digamos, de la oposición, que no son muchos, pero centran la cosa en la crítica respecto de lo que gasta, siendo que no es un viaje que sea para lo que el país necesita, lo que gasta en sentido de un proyecto personal. Pero nadie está haciendo algo que creo que necesitamos hacer para salir de la ignorancia política, que es relacionar un hecho con otro y empezar a ver el conjunto de las tendencias y de los procesos. Y entonces yo digo, bien, está en España para una reunión de la ultraderecha del mundo. La primera cuestión es: veamos cuáles son los viajes que hizo, y son todos viajes para mostrarse absolutamente alineado con Estados Unidos y con Israel. Eso es respecto del tipo de viaje, ¿no? Ahora, ¿qué significa si empezamos a conectar eso con otras cosas? Significa que se está alineando con los países depredadores del planeta, que se está alineando con los países que simplemente miran a los aliados
o a los subordinados como oportunidades de saqueo. Estamos viendo lo que hizo Israel y está consumando ahora respecto de Palestina y su entorno árabe, pero sobre todo Estados Unidos, que es la potencia emergente de la Segunda Guerra Mundial y que ahora, al estar en decadencia, se empieza a poner mucho más abusiva, mucho menos cuidadosa y mucho más cruel. Bien, entonces veamos y dónde se conecta con lo nuestro el hecho de que Milei nos haya puesto en el furgón de cola de esos dos potencias depredadoras. Y veamos, por ejemplo, la entrega del Paraná, que no es solo la entrega del manejo de un río y de los cánones que se pueden cobrar, no, es la entrega del control de la salida de todo el comercio exterior de la Argentina, de Paraguay y de Brasil. O sea, cuando Brasil está intentando ir por un lado más ecuánime respecto del mundo que queremos ir, que a donde deberíamos estar nosotros, con los países no alineados, con las potencias emergentes, con los países que son complementarios de nuestra economía, nosotros nos salimos de ahí y además le damos la llave a los yanquis para que ahoguen a Brasil. Bien. ¿Qué significa además? Significa la entrega de Malvinas. Esta unión casi carnal con Inglaterra, esta entrega de la base de la Antártida, es la entrega del Atlántico Sur. Eso significa que Milei nos vaya metiendo en ese furgón de cola. Significa también el intento de anulación de la ley de tierras. Claro. Porque permite que los extranjeros, los millonarios extranjeros, esto que siempre decimos, esos son el verdadero enemigo. Los supermillonarios nuestros, que ya no son nacionales, pero están acá, pero funcionan como si fueran extranjeros, y los supermillonarios extranjeros que necesitan copar el mundo porque ya no quieren repartir nada. Entonces, que nos alineen ahí también significa que permita que vengan a quedarse con los mejores territorios, con el agua, con los recursos naturales, a costo muy bajo y sin ningún tipo de contrapeso del Estado. Y por supuesto, entra en ese mismo paquete la famosa ley Rigi de la que ustedes estaban hablando y que seguramente nos vamos a tener que seguir ocupando. Bien, eso respecto del alineamiento. Ahora, en este momento está en España reuniéndose con toda la ultraderecha del mundo, al punto que los funcionarios del gobierno español están escandalizados, que ciudadanos españoles están escandalizados que en su patria se esté juntando. Es como si dijéramos a mitad o en la primera mitad del siglo XX, que de pronto un gobernante argentino iba a reunirse con Hitler y Mussolini. Era eso. Sabiendo quién es Hitler y Mussolini, ¿no? Porque en ese momento por ahí no se sabía. Hubiera escandalizado a todo el mundo. Bueno, eso es lo que está pasando. ¿Y qué significa que nosotros, nuestro presidente, o sea, quien está dirigiendo los destinos del país, nos ponga en el barco de las ultraderechas mundiales? ¿Qué significa para nosotros y nuestra vida? Eso explica por qué se está atacando a la educación y a la ciencia. Porque es ponernos en el mundo de la ignorancia, en el mundo de la mediocridad absoluta, en el mundo del no desarrollo. Hay una terraplanista a cargo de la Comisión de Ciencia y Tecnología del Parlamento. Loco, es re loco eso. Todos esos símbolos tienen que ver con esta reunión y yo lo que quiero intentar que quien nos escuche empiece a asociar una cosa con otra, porque para entender tenemos que empezar a ver en conjunto y cómo son las interrelaciones de las situaciones. Tiene que ver también con esto que se ha renovado ahora, aunque sea una cortina de humo, pero también es una idea que ellos tienen de la legalización de las armas. Yeah.
Porque si estamos en un mundo de ultraderecha, vamos hacia el salvajismo, vamos hacia la ley del más fuerte, vamos hacia el sálvese quien pueda. Tiene que ver también con la crueldad. Estamos viendo cómo los violentos se están sintiendo validados. Acabamos de ver esta semana un crimen de lesbo-odio. Lesbofóbico, sí. Un tipo que va y quema a 4 mujeres y les pega para no permitirles salir de la habitación en llamas, porque no es solo que el tipo en un rapto de locura tiró una molotov, no, se paró en la puerta para no dejarla salir. Y esas cosas no son gratis, están dando señales. Los estudiantes de Rosario. Exactamente, estamos dando señales de hacia dónde están llevando a la sociedad. Cuando hablamos de la sociedad, es a donde nos están llevando. A la barbarie. Tenemos que empezar a pensar si queremos ir a un mundo donde las relaciones sean precivilizatorias, donde vuelva a ponerse lo más primario, lo más elemental, lo más instintivo, lo más animal en el peor sentido del término, del ser humano. Nosotros en Nueva Frontera tenemos 3 o 4 principios centrales como pilares. Uno de ellos, el ser humano no es natural. El ser humano vive en un cuerpo natural, pero para convertirse en humano tiene que elevarse en una conciencia. En esa conciencia, civilizatoriamente hablando, logró construir comunidades. Para eso tuvo que generar regulaciones. Para eso tuvo que crear el Estado que regule. Para eso tuvo que haber un acuerdo general de postergar deseos, de morigerar deseos, Freud. para poder convivir. Bueno, esto es lo que vienen a destruir estos tipos, y eso es lo que significa que Milei hoy esté reunido con lo peor del mundo.